Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy vamos a continuar analizando Romanos capítulo 8 y esta vez vamos con el versículo 30 y vamos a considerar esto la parte A porque vamos cláusula por cláusula. Por favor, vean los videos anteriores como prerequisito para que puedan entender todo lo que hemos venido hablando. Estamos tratando de hacer una exégesis del texto. Así que aquí tenemos el texto. Lo primero que vamos a hacer es leerlo en griego y dice us de proorisen tutus que ekalesen. Eso es básicamente cómo se pronuncia. Y acá lo que tenemos es us es a los que, de funcionaría como un conector de continuidad narrativa, como ocurre en Mateo 1, que dice Abraham engendró a Isaac y Isaac engendró a fulano de tal y fulano de tal engendró a esa. Se usa mucho ese de para indicar la continuidad narrativa. Quiere decir que esto nos ubica en el contexto. Debemos ir anteriormente porque esto está conectando esta frase de una manera como funcionando como el CAI de adición, como el que, lo que nosotros pronunciamos que es este CAI que está aquí. ¿Ok? Bueno, déjenme buscar aquí porque esto nos ayuda mucho, enlace, porque así puedo apuntar a las palabras. Y aquí tengo el qué, ¿ok? Bien, ajá. Vamos a organizar este texto de la siguiente manera para facilitar el análisis sintáctico. De manera que como el de me está funcionando para unirme el discurso anterior con este, vamos a colocarlo de primero. Aquí lo tenemos y digamos que este está funcionando como un nexo de adición, implicando la continuidad narrativa. Luego vamos a buscar el verbo que ya se lo he facilitado aquí, se lo he colocado en amarillo, aquí se lo sombreo en rojo y está funcionando como el núcleo del predicado verbal. Ya nos dice que esto entonces es una oración predicativa, no es atributiva, sino predicativa. Al encontrar el verbo núcleo de ese predicado verbal, esto nos facilita dividir la oración en sus dos constituyentes, pero tenemos un problema. Lo que está anterior no es sujeto porque el que nunca puede ser sujeto. Aquí lo que tenemos entonces es un conector, pero en este caso no está funcionando como conector, sino que está funcionando como un sintagma adverbial, como un adverbio. Y su función sintáctica con respecto al verbo ekalesen, que es el verbo que está modificando, como lo dice aquí la flecha, como lo estoy colocando aquí en la flecha, es de complemento circunstancial de modo afirmativo. Es equivalente a decir también. Ahora sí podemos buscar el sujeto. El sujeto lo tenemos acá. Es un sujeto, pero no está elíptico. Y este sujeto es Dios. Dios es el mismo sujeto de las acciones anteriores y también de esta acción. Dios fue el que nos conoció de antemano, Dios fue el que nos predestinó y ahora tenemos Dios también y Dios también llamó. ¿Llamó a quién? Esto es un verbo escalesen, es un verbo aoristo, implicando que la acción la ha realizado Dios, pero que está ya lograda con respecto a aquellos a los que Pablo les está escribiendo en Romanos. Y Dios los llamó hoy y también aplicable extensivamente para todos aquellos a los que el Señor directamente vaya a llamar. Esto es lo que nosotros llamamos en la teología reformada el llamamiento interno que lo realiza Dios, que lo realiza directamente Dios, como también Pedro lo ve en 1 Pedro 5:10 que dice, mas el Dios de toda gracia que los llamó a ustedes a su gloria eterna. Este es el llamamiento a la glorificación que Dios hace que luego va a justificar para terminar glorificando a las personas. Bueno, esto ya es ya más o menos lo que se desprende de ahí teológicamente. Entonces lo que tenemos ahora, y Dios también, del mismo modo que conoció, porque el modo afirmativo lo que implica es, del mismo modo que conoció, o el mismo que conoció, es el mismo que predestinó, pero también es el mismo que llamó. Eso es más o menos la idea del modo afirmativo, del complemento circunstancial de modo afirmativo. Y se trata de Dios. Dios también llamó y también igual a la acción de llamar por el mismo sujeto a la acción de conocer y a la acción de predestinar. Llamó. Luego tenemos aquí que esto sería entonces, si este es el verbo núcleo, todo esto forma parte de lo que es el predicado verbal, incluyendo el adverbio, que el adverbio está modificando al verbo y el verbo es parte del predicado verbal. ¿Ok? Y luego tenemos acá el objeto directo. El objeto directo tutus es un pronombre demostrativo. Al ser un pronombre demostrativo, funciona como un objeto directo, pero está indefinido. ¿Qué quiere decir indefinido? Porque todo pronombre es indefinido, hace referencia a algo en el contexto y su antecedente es anafórico. Y bueno, vamos a ubicar, porque si yo digo, y Dios también
llamó a estos. La pregunta es, ¿quiénes son estos? Bueno, aquí lo tenemos en el texto arriba. Us proorisen, a los que predestinó. Ellos van, quiere decir que en términos lingüísticos, hablemos lingüísticamente, como dice, ahora no recuerdo el nombre de esta persona, no sé si es Ramsey, un académico que hizo todo lo que es el análisis del discurso del texto griego, lo que es el análisis discursivo, distinto a la sintaxis, él analiza cómo están colocadas las palabras y esta frase us proorisen se le llama dislocación de izquierda, porque está colocado a la izquierda y los autores, los académicos colocan o los eruditos colocan aquí una coma y el tutus que tenemos aquí, que es el pronombre demostrativo, debería estar aquí antes que esto y esto debería estar colocado a la derecha, pero está realmente a la izquierda porque el tutus generalmente no es aposición. En esta estructura, por eso colocan una coma, el tutus hace referencia a este us proorisen, a los que predestinó o a los que predeterminó. Y es importante porque el tutus, aunque pareciera que es el que está funcionando como la posición aquí, en realidad la posición siempre aclara. Por eso yo he colocado que el tutus hace referencia a esto que está acá, es equivalente a decir us proorisen. Y también son los mismos a los que el Señor conoció, y también son los mismos que aman a Dios, y también son los mismos que Dios llama conforme y por causa de su propósito. Es la misma gente, el mismo grupo. Entonces el texto lo que está diciendo es, eh, y Dios también llamó a estos. ¿Quiénes son estos? Busquemos su antecedente, y el antecedente es anafórico. Anafórico quiere decir que está hacia atrás, que está antes de la palabra que no me aclara, que es el pronombre demostrativo acá, que funciona como objeto directo. Y Dios también conoció, perdón, y Dios también llamó a quienes, a estos. ¿Y quiénes son estos? A los que el Señor llamó, que está en aposición de esto, o también pudiera entenderse como una cláusula adjetiva de complemento de nombre. A estos, los cuales el Señor llamó, los cuales Dios llamó, porque aquí está implícito también el mismo sujeto, o feos, pero ya eso lo analizamos anteriormente. Ya lo analizamos en el video anterior. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos. Es muy importante comprender que la predestinación, prorisen, como parece aquí, la acción de predestinar, antecede a la acción de llamar. Lo mismo que el predestinar, perdón, el conocimiento de Dios previo, el previo conocimiento de Dios antecede a la predestinación. Entonces, cada acción que se va dando posterior es una acción que implica que aquí estamos viendo a Dios tomando una acción en la esfera tiempo y espacio. El conocimiento previo de Dios y la predestinación no ocurre en la esfera tiempo y espacio. Este versículo es el centro de este versículo y que está ligado al versículo 28, porque aquí tenemos la palabra llamar, que en el versículo 28 es un adjetivo que hace lo que se conoce en la gramática como un cognado con este verbo. Por eso les dije que la parte que dice, estos son los que son llamados conforme y por causa de su propósito, eh, eh, el OTI tiene una idea también exegética que va a explicar y ampliar cuál es ese propósito de Dios. Y el propósito apunta hacia la eternidad pasada, hacia el presente y luego hacia el futuro. El propósito el propósito realmente es que el Hijo sea glorificado, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso Dios lo conoce de antemano. Dios entonces procede a predestinar y Dios procede en la esfera tiempo a llamar y luego va a proceder a justificar para lograr el objetivo que es glorificar a su pueblo y Jesucristo y el propósito final se cumple, que es que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso está aquí. Entonces, si Dios conoció y predestinó, el llamamiento es eficaz, porque hay dos acciones que ya Dios previamente ha tomado, dos acciones que Dios ya ha dado. Ahora le toca la tercera acción, que es llamar en esfera, tiempo y espacio, y a esos que llama, no hay contingencia aquí. Por eso está un auristo. El auristo rompe toda contingencia. Aquí los llama y el resultado, o después que los llama, los va a justificar. Se presupone la fe entre el llamamiento y la justificación y luego tienen garantizada la glorificación y los auristos implican esa garantía también porque ya Dios tiene un propósito desde la eternidad pasada y es que su Hijo
sea el primogénito, el gobernante, el que tenga la preeminencia entre muchos hermanos. Y para que eso ocurra, los hermanos tienen que tener la misma imagen de su hijo. Entonces, eso es lo mismo que decir la glorificación, que es el estado final. De manera que Dios vio a Cristo, o más bien se propuso juntamente con Cristo, que Él fuese exaltado, que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos, y para eso Dios traza un plan, ¿ok? Predestina a ese grupo, los llama en la esfera tiempo y espacio, los justifica y van a terminar con la imagen de su Hijo. Y el Hijo entonces será el primogénito entre muchos hermanos. Como dice también Hebreos capítulo 2 versículo 10, que dice, cuando Cristo habla de sí mismo y del pueblo que Dios le dio a él, dice, yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Como dice también en Juan, Cristo mismo había hablado, que en el texto griego dice, todo lo que Dios me dio. No dice, y de todo lo que me diere, como dice el texto griego. Dice, todo lo que me da, lo que me diere Dios, vendrá a mí y yo les doy vida eterna. O parece que dice, y yo les resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos el Señor va a resucitar? Todos los que el Señor le da. Todos los que el Señor le da, el Señor los va a resucitar. En la resurrección se da la glorificación, en la resurrección se da la imagen de Cristo, en la resurrección se da el estado final que Dios se propuso para que el Hijo sea glorificado y exaltado en medio de sus hermanos, en compañía de sus hermanos, siendo Él el primogénito, el que tiene la preeminencia. Bueno, esto es el análisis sintáctico y les queda a ustedes las conclusiones teológicas, aunque yo he dado algunas que van alineadas a mi pensamiento soteriológico. El punto es que la predestinación tiene que darse antes, el conocimiento previo tiene que darse antes, y cuando Dios procede a llamar en la esfera tiempo y espacio, Dios no puede fallar. Y es a lo que se refiere Pedro cuando dice, mas el Dios de toda gracia, se antepone la gracia, que los llamó a ustedes. ¿A dónde nos llamó? ¿O a qué? A su gloria eterna. Después que hayan padecido por un poco de tiempo, se ponen, verdaderamente a veces sufrimos a lo largo de toda nuestra vida, pero es un poco de tiempo en comparación a la gloria hacia donde somos llamados, hacia donde somos llamados. Y luego va a decir, les va a perfeccionar a ustedes, les perfeccionará. Reina Valera traduce, os perfeccione en subjuntivo, una idea subjuntiva, o sea, puede que los perfeccione, pero en el texto original griego son futuros indicativos activos. Quiere decir, los perfeccionará a ustedes, los afirmará a ustedes, los fortalecerá a ustedes y los establecerá a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios los llamó. ¿Y a dónde los llamó? A su gloria eterna. Entonces, aunque vamos a sufrir aquí, el sufrimiento es nada comparable o comparado a la gloria venidera o a la gloria hacia donde nos dirigimos, como dijo Cristo, que Él se llevaría a los muchos hijos a la gloria. Para eso vino Cristo, para vencer al que tenía el imperio de la muerte y llevar a los muchos hijos a la gloria, a los que Él se refiere como cuando habla de sí mismo y de ellos, dice, yo y los hijos que Dios me dio. Dios se los dio a él. Nosotros somos el regalo, somos la dádiva de Dios para su Hijo. Y su Hijo a la vez se siente glorificado. Es una manera de Dios glorificar al Hijo en esta relación intertrinitaria, en la que su pueblo es el motivo del regocijo de Cristo al verse rodeado de sus hermanos, llevando o portando su imagen. Y esto es lo que la Biblia revela en 1 Juan 3, 1 y 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos transformados a la semejanza de Él o semejantes a Él y le veremos tal cual es. Amigos, hay un plan maravilloso y esto es base para comprender que nosotros sufrimos en este mundo, pero las vicisitudes de este siglo, las aflicciones, tienen también un propósito y Dios utiliza todas las cosas que nos suceden a nosotros, por muy adversas que sean, con el propósito, o sea, con un propósito de ayudarnos a un bien, para el bien, como dice, nos ayudan para bien. Y estos son los que aman a Dios continuamente, eh, porque han sido llamados por Dios conforme al propósito que es la glorificación, que es que portemos la imagen de su Dios. Esto es consolador, porque miro mi pasado y veo a Dios conociéndonos.
Veo a Dios predestinándonos y Dios ahora me llama y me llamó y me justificó y da por hecho que yo voy a terminar glorificado. ¿Cómo no voy a tener consolación y encontrar una razón de las pruebas? La soberanía de Dios está implícita, en este texto. Dios nunca pierde el control. Él siempre está en control. Dios gobierna. Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósitos. Muy claro. Y el mismo que preordenó o predestinó el fin, que es la glorificación de los suyos, él mismo preordenó los medios para lograr ese fin. De manera que Dios mismo es el que se encarga de conocer, de predestinar, de llamar y terminará glorificándonos. Y está garantizado, porque Dios no puede tomar acciones equivocadas ni erradas. Así que como Él conoció, como Él predestinó, Él procede a llamar. Luego, ese llamamiento es tan eficaz que resulta en la justificación de esos mismos, porque ahí viene el énfasis pleonástico. Entonces, esto que tenemos aquí, un tutos us prooricen, a estos que también conoció, que predestinó, también los llamó. Esto se llama un objeto directo pleonástico. Es decir, como cuando uno, o sea, lo que está haciendo es un énfasis repetitivo a estos. ¿Quiénes son estos mismos que el Señor predestinó? A estos Dios los llamó. Dios los llamó. Y esto es muy, muy importante entender que este objeto directo pleonástico implica que a ese grupo que el Señor predestinó, ese grupo terminará efectivamente porque son los mismos. Ese tutos implica que es el mismo grupo los que el Señor conoció, es el mismo grupo los que el Señor predestinó, es el mismo grupo que efectivamente y eficazmente el Señor va a llamar o llamó, como lo da por hecho ya Pablo, y el Señor los va a justificar y los va a glorificar, que los ve como acciones ya concretas y hechas porque Dios tiene en mente un objetivo o un propósito final, que es la glorificación de su Hijo, que es que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Le quedará a Dios el Padre mal al Hijo? ¿Le quedará mal el Padre al Hijo al no darle un pueblo? ¿Se equivocó Cristo cuando dijo, yo y los hijos que Dios me dio, los cuales Él se va a llevar a la gloria? Por supuesto que no. Y este texto es una base para la consolación de que si esto es lo que nos aguarda y es lo que nos espera a nosotros como etapa final de nuestra salvación, señores, ¿qué importa lo que nos pase aquí? Y es consistentemente el mensaje de Pablo. Las vicisitudes de este siglo no son nada comparadas a la gloria venidera. Nuestras pruebas y tribulaciones acumulan un cada vez mayor peso de gloria. El mismo Pedro dice, gócense y regocíjense cuando se hallen en diversas pruebas, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es el hecho de que atravesemos por pruebas es una evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Es el mismo eh, por el cual pudimos llamar a Jesús Señor. Es el mismo por el cual nosotros fuimos regenerados y la regeneración nos llevó a la salvación, como dice Tito, como medio. Tito no nos salvó por obras justificadoras nuestras, sino por medio del baño regenerativo y renovador ejecutado por el Espíritu Santo. Ese es el medio causal que nos llevó a la efectiva salvación de Dios, que define muy bien lo que es la salvación. Así que, hermanos, hemos concluido con el análisis y ya les di algunos tips teológicos como yo lo veo. Un abrazo, bendiciones. Amén.